Muchas personas creen que la evolución espiritual consiste en volverse más ligero, positivo y lleno de buenas vibras, compartiendo frases inspiradoras, asistiendo a retiros y cultivando una imagen espiritual en redes sociales. Sin embargo, Carl Jung descubrió algo que desafía esta visión. Las almas más evolucionadas no huyen de la oscuridad ni fingen pureza. No ocultan su dolor tras sonrisas, ni reprimen su ira en nombre de la espiritualidad. Por el contrario, adoptan hábitos tan contraintuitivos que muchos los considerarían poco espirituales. Jung dedicó décadas a estudiar lo que llamó individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, no en quien crees que deberías ser. Sus hallazgos contradicen la espiritualidad superficial de hoy. Los hábitos que exploraremos no son estéticos ni populares, pero transforman más que cualquier cristal o afirmación positiva. Mientras algunos practican gratitud y difunden amor y luz, quienes están verdaderamente evolucionados buscan conscientemente su propia oscuridad. No rechazan sus pensamientos más feos, impulsos vergonzosos o resentimientos profundos. Los aceptan y se hacen amigos de ellos. Imagina a alguien que irradia paz auténtica, no la que predica en redes sociales. Ahora piensa en decirle que el verdadero crecimiento implica abrazar su odio, celos y mezquindad. Muchos se horrorizarían, pero Jung sabía que esta resistencia es lo que estanca a los buscadores espirituales, en lo que llamó inflación espiritual. Cuando el ego se infla al identificarse solo con lo positivo. ¿Alguna vez te has sentido superior por meditar o leer textos espirituales? Eso no es iluminación, es el ego disfrazado. Jung llamó sombra a esos aspectos ocultos que negamos. Mientras muchas tradiciones enseñan a trascender la sombra, Jung propone integrarla. El primer hábito de las almas evolucionadas es el trabajo de sombra. Examinar conscientemente lo que preferirían ignorar. Reconocen su envidia ante el éxito ajeno, su satisfacción ante el fracaso de otros, sus ganas de chismear o juzgar. Esto no es indulgencia en lo negativo, sino arqueología psíquica. Jung entendió que lo que despreciamos en otros vive dentro de nosotros. Quienes nos irritan son espejos de nuestra sombra. Al practicar este trabajo, liberamos la energía gastada en reprimir esos aspectos y ganamos auténtica compasión, pues hemos conocido toda la gama de la naturaleza humana en nosotros mismos. Pero hay algo más perturbador. Estas almas cuestionan sus propias preguntas. Imagina estar despierto a las 3 de la mañana, preocupado por tu relación o carrera. El instinto es buscar respuestas, pero los evolucionados hacen lo opuesto. Examinan por qué surgen esas preguntas. Jung llamó a esto la función trascendente, sostener opuestos sin colapsar en certezas. La mayoría busca respuestas para aliviar la incomodidad, pero la madurez espiritual está en habitar las preguntas. El segundo hábito es fascinarse con los conflictos internos, no resolverlos rápido. Si preguntas cómo hacer que esta relación funcione, cuestiona si debe funcionar. Esta práctica desafía al ego, que anhela certeza. La sabiduría no es acumular respuestas, sino dudar de lo que crees saber. El tercer hábito es abrazar contradicciones sin resolverlas. Jung lo llamó coincidentia oppositorum. Mientras los principiantes espirituales dividen todo en bueno o malo, los evolucionados admiten que aman a su pareja y a veces no la soportan, o que agradecen sus luchas pero desearían facilidad. El cuarto hábito es usar a quienes nos irritan como maestros, en lugar de evitar personas tóxicas. Preguntan, ¿qué refleja esta persona de mí? Si te molesta alguien necesitado, quizá es tu propia necesidad oculta. Al reclamar estas proyecciones, dejas de exigir que otros cambien para tu paz. El quinto hábito es la imaginación activa. Dialogar con imágenes internas, como un bosque oscuro o una anciana en lugar de descartarlas. Jung conversaba con figuras como Filemón, accediendo a sabiduría inconsciente. El sexto hábito es cultivar la docta ignorancia, desmantelar creencias, incluso las espirituales. Pregúntate,
¿Y si estoy equivocado? La resistencia que sientes es el ego aferrándose a su identidad. El séptimo hábito es el desarrollo invisible. La verdadera transformación ocurre en privado, sin performar en redes sociales. Como Tyler Durden en el Club de la Pelea, las almas evolucionadas actúan por convicción, no por validación. El octavo hábito es encarnar arquetipos como el guerrero o el sabio, sin perder la individualidad. Jung tallaba piedras en Bollingen, conectándose con energías atemporales. Las almas maduras sirven a algo más grande que su ego. El noveno hábito, la destrucción creativa de lo sagrado. Las almas evolucionadas no solo cuestionan sus creencias, sino que ritualizan su derrumbe. A diferencia de quienes protegen celosamente sus verdades espirituales, estos individuos provocan activamente crisis de significado. Releen libros que antes veneraban y encuentran contradicciones, buscan a detractores de sus gurús favoritos o experimentan con prácticas opuestas a sus convicciones. Jung llamaba a esto la sombra de la luz. Todo insight espiritual lleva oculta su propia trampa dogmática. La verdadera madurez consiste en sabotear periódicamente tu propio mapa de la realidad. Décimo hábito, la anatomía del vacío. Mientras el buscador promedio teme al aburrimiento, al silencio sin estímulos o a los días sin logros evolutivos, los verdaderamente avanzados cultivan estados de ausencia deliberada. No meditan para recibir iluminación, sino para perderse en la niebla de lo no pensado. Practican lo que el Zen llama Shikantaza, o simplemente sentarse, pero llevado a un extremo psicológico, dejan que la mente no solo se calme, sino que pierda temporalmente sus referentes, el concepto de yo, de progreso, incluso de espiritualidad. En esos huecos surge una inteligencia ajena a la narrativa personal. Un décimo hábito, la traición iniciática. Jung descubrió que en cierta etapa el inconsciente exige romper lealtades como prueba de autenticidad. Esto no es rebelión adolescente, sino un movimiento orgánico, dejar de citar a los maestros que te formaron, contradecir públicamente las enseñanzas que un día defendiste, o incluso defender lo políticamente incorrecto en tu círculo espiritual, no por provocar, sino porque la verdadera individuación implica dejar de ser fiel a cualquier sistema externo, incluso especialmente a los sagrados. Duodécimo hábito, la sombra del lenguaje. Los evolucionados observan un fenómeno incómodo. Las palabras espirituales más usadas, jojamor, conciencia, iluminación, están vaciadas de sentido por repetición. En lugar de usarlas, desarrollan un lenguaje áspero y preciso, describen la unidad cósmica como la sensación física de que los objetos pierden sus bordes. La compasión como dejar de calcular cuánto duele el dolor ajeno. Reescriben su vocabulario cada cierto tiempo, porque sospechan que el lenguaje no solo comunica, sino que también encarcela la experiencia. Decimotercer hábito, el fracaso como termómetro. Para estos individuos, los errores no son obstáculos en el camino, sino el camino mismo. Llevan un registro detallado de sus peores decisiones, crisis y humillaciones, porque han notado un patrón. La evolución ocurre en los puntos de quiebre, no en las cumbres. Cuando un hábito, relación o creencia colapsa, no lo reconstruyen rápido, se demoran en los escombros, estudiando la textura de lo que se rompió. Sospechan que el inconsciente sabotea lo establecido cuando es hora de un salto cualitativo. La verdadera prueba final no es una ceremonia con incienso y cantos, sino el día en que tu espiritualidad deja de ser útil. Cuando las técnicas que antes te llevaban a éxtasis ahora solo producen un eco hueco, cuando los libros sagrados te suenan a publicidad engañosa, cuando te das cuenta de que nada de lo aprendido te preparó para el dolor que sientes ahora, ahí ocurre el único rito de pasaje que importa: aprender a estar perdido sin convertir la pérdida en una nueva religión. Desde la perspectiva de Jung, estos 13 hábitos no son meras prácticas, sino síntomas de un proceso arquetípico.
el descensus ad inferos, descenso a los infiernos, que toda alma debe atravesar para alcanzar la totalidad. La psicología analítica nos enseña que el ser humano no evoluciona ascendiendo hacia la luz, sino hundiéndose en las profundidades de su propia psique y emergiendo con lo que allí encuentra. 1. La paradoja de la perfección imperfecta. Jung diría que el primer error espiritual es buscar la perfección, porque la psique se organiza en opuestos, el hábito de destruir lo sagrado, 9, y fracasar deliberadamente, 13, reflejan su principio de enantiodromía. Todo extremo genera su contrario. Quien persigue ser iluminado, inevitablemente alimenta una sombra de ignorancia arrogante. La verdadera madurez consiste en abrazar la propia imperfección como requisito de crecimiento. 2. Lenguaje como máscara del inconsciente, el 12º hábito. La deconstrucción del lenguaje espiritual resuena con la advertencia de Jung sobre el peligro de confundir palabras con experiencias. Los arquetipos son vividos, no descritos. Cuando verbalizamos en exceso lo luminoso, lo convertimos en persona máscara. Por eso las almas evolucionadas desconfían del vocabulario New Age, intuyen que Dios muere cuando se le nombra demasiado. 3. La traición como iniciación, el 11º hábito, romper lealtades. Es pura alquimia junguiana en Psicología y Alquimia. Jung muestra cómo el opus obra espiritual requiere disolver las identificaciones primarias. El discípulo debe traicionar al maestro interno para encontrar su propia voz. Esto explica por qué muchos santos terminan herejes. La fidelidad absoluta a cualquier doctrina es un obstáculo para la individuación. 4. El vacío que precede al símbolo. El 10º hábito, cultivar el vacío, refleja el concepto junguiano de creatio ex nihilo. Para que surja un nuevo símbolo integrador como el sí mismo, la mente debe agotar sus contenidos conscientes. Esto no es meditación budista clásica, sino un descenso al caos, donde el ego se disuelve momentáneamente para permitir que lo arquetípico se reorganice. 5. La sombra de la espiritualidad. Los hábitos más oscuros, trabajar con la envidia, sabotear creencias, habitar el fracaso, encarnan la idea junguiana de que Dios también tiene su sombra. En respuesta a Job, Jung explora cómo lo divino necesita de lo humano para completarse. Del mismo modo, el buscador debe aceptar que su lado más no espiritual, celos, ira, contradicciones, es el combustible del auténtico desarrollo. Conclusión. La individuación como rito de pasaje moderno. Estos 13 hábitos dibujan un mapa de iniciación secular, donde el templo es la psique y el rito es la confrontación con uno mismo. Para Jung, este proceso no tiene fin. Cada capa de integración revela nuevas tensiones. La pregunta crucial no es cómo evoluciono, sino tengo el coraje de ser tan incompleto como soy. El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, decía Jung. Pero ese quien no es un ideal, sino la suma de todas tus contradicciones aceptadas. Para Jung, los arquetipos son patrones universales de comportamiento y experiencia que se manifiestan en la psique humana. Cada uno de estos 13 hábitos no es solo una práctica personal, sino un diálogo con fuerzas arquetípicas que han moldeado la conciencia humana desde tiempos inmemoriales. El trabajo de sombra hábito 1 está regido por el arquetipo del trickster, el embaucador. Esa fuerza que nos obliga a confrontar lo que hemos intentado ocultar. El trickster no permite que nos tomemos demasiado en serio nuestra bondad espiritual. Nos recuerda que la pureza absoluta es una ilusión. La destrucción creativa de lo sagrado hábito 9 es territorio del fénix, el símbolo de la muerte y renacimiento. No hay evolución sin antes incendiar lo que alguna vez veneramos. La anatomía del vacío hábito 10 convoca al arquetipo del vacío, presente en tradiciones como el budismo sunyata y el misticismo cristiano. La noche oscura del alma es el silencio primordial donde germinan los nuevos símbolos.
La traición iniciática, hábito 11, pertenece al héroe rebelde, aquel que rompe con las normas de la tribu para seguir su propia ley interna. Prometeo robando el fuego de los dioses es su máxima expresión. Estos arquetipos no son metáforas, sino energías psíquicas reales. Cuando practicas estos hábitos, no estás solo. Estás siendo habitado por fuerzas ancestrales que han guiado a la humanidad durante milenios. Jung vio en la alquimia medieval un paralelo de su psicología. Los alquimistas no solo buscaban transformar plomo en oro, sino purificar el alma humana. Estos 13 hábitos siguen las mismas etapas secretas. Hábitos 1 y 4, trabajo de sombra, proyección, contradicciones, fracaso, corresponden a la fase de disolución, donde lo falso se corrompe para revelar lo auténtico. Es la muerte simbólica del ego espiritual, que cree saberlo todo. Hábitos 5 y 8, reinvención del lenguaje, imaginación activa, docta ignorancia, desarrollo invisible. Aquí, la psique se libera de las cristalizaciones conceptuales. El alquimista o el buscador aprende a distinguir entre símbolos vivos que conectan con lo luminoso y signos muertos, dogmas repetidos sin sentido. Hábitos 9 y 11, destrucción de lo sagrado, traición iniciática, vacío, es la etapa más peligrosa. El oro alquímico no se encuentra en la lealtad, sino en la transmutación de lo establecido. Quien llega aquí ya no necesita maestros externos. Su autoridad es interna. Hábitos 12 y 13, lenguaje áspero, fracaso como termómetro, iniciación en lo cotidiano. La obra se completa, el alquimista ya no busca la piedra filosofal, porque ha entendido que el proceso era la piedra. La espiritualidad deja de ser un fin y se convierte en una forma de habitar el mundo con los ojos abiertos. Estos hábitos no son técnicas, sino etapas de un rito de pasaje moderno. Jung diría que quien los practica está repitiendo en su psique el mismo viaje que los chamanes, alquimistas y místicos han realizado a lo largo de la historia. La paradoja final es esta: cuanto más te sumerges en tu propia oscuridad, más luz puedes contener. Cuanto más abandonas la necesidad de ser espiritual, más genuina se vuelve tu evolución. Afirmaba Jung que no se ilumina a uno imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Imagina por un momento que la evolución espiritual no es un camino hacia la luz, sino un descenso consciente a las cavernas de tu propia psique. Carl Jung nos enseñó que el verdadero crecimiento no ocurre en las cumbres iluminadas de las revelaciones, sino en los pasadizos oscuros, donde nuestras contradicciones nos esperan con los brazos abiertos. Estamos acostumbrados a pensar en términos de avance y progreso, pero la psicología profunda nos revela una verdad incómoda. Transformarse requiere primero desintegrarse. Es como si el alma tuviera su propio proceso alquímico, donde lo que llamamos fracasos o crisis son en realidad el fuego secreto que disuelve nuestras máscaras espirituales. Cada vez que creemos haber alcanzado una nueva comprensión, la vida nos confronta con situaciones que desafían esa misma certeza. Porque el inconsciente sabe que aferrarse a cualquier verdad es detener el flujo vital. Lo fascinante es que este viaje no es lineal ni ordenado. A veces avanzamos practicando la imaginación activa, dialogando con esas imágenes que emergen en los límites entre la vigilia y el sueño. Otras veces, el crecimiento viene disfrazado de retroceso, cuando nos descubrimos repitiendo patrones que creíamos superados. Jung nos recuerda que estos aparentes retrocesos son en realidad movimientos en espiral. Volvemos al mismo punto, pero desde un nivel más profundo de comprensión. En el corazón de este proceso está la paradoja de la sombra. Cuanto más intentamos ser buenos, según los estándares espirituales, más alimentamos nuestra oscuridad inconsciente. La persona que se jacta de su paciencia acumula ira reprimida. Quien presume de pureza moral alberga secretos inconfesables. La verdadera madurez llega cuando dejamos de luchar contra estos opuestos.
y aprendemos a contenerlos, como el atanor de los alquimistas que sostenía el fuego transformador. Los arquetipos juegan aquí un papel crucial, aunque silencioso. Cuando nos enfrentamos a una encrucijada existencial, no es solo nuestra mente consciente la que busca solución. El viejo sabio, el héroe, la gran madre, esas figuras eternas que habitan nuestro inconsciente colectivo se activan y nos guían si sabemos escuchar. Por eso las crisis profundas a menudo se resuelven con ideas que parecen venir de ninguna parte, como si algo más grande que nosotros hubiera estado trabajando en la solución. La espiritualidad auténtica, en este sentido junguiano, no consiste en acumular conocimientos esotéricos ni dominar técnicas de meditación, sino en desarrollar la capacidad de permanecer presente en el fuego cruzado de nuestras contradicciones. Es en ese espacio liminal entre lo que creemos ser y lo que realmente somos, entre nuestras aspiraciones y nuestras limitaciones, donde ocurre la verdadera magia transformadora. Al final, comprendemos que el viaje nunca fue hacia afuera, hacia algún paraíso espiritual imaginado, sino hacia el centro oculto de nuestro propio laberinto. Y la revelación final no es un destello de luz cegadora, sino la simple y profunda comprensión de que la totalidad, con sus claroscuros, sus grandezas y sus miserias, era el tesoro que buscábamos desde el principio. Como decía Jung, llegar a ser quien realmente somos no es un logro, sino un eterno devenir, un danzar con nuestros propios misterios, sin la necesidad urgente de resolverlos. La verdadera maestría espiritual, en clave junguiana, no se mide por la altura de nuestras iluminaciones, sino por la profundidad con que podemos sumergirnos en nuestras propias aguas oscuras, sin ahogarnos en ellas. Es ahí, en ese territorio pantanoso donde cohabitan nuestros demonios y nuestros dioses, donde se juega la partida esencial del devenir humano. Jung nos enseñó que el inconsciente no es un basurero psicológico donde arrojamos lo que nos avergüenza, sino un océano vivo que contiene todas las potencialidades que nuestra conciencia ha ido descartando en su afán de coherencia. Cada vez que rechazamos un aspecto de nosotros mismos, nuestra ira, nuestra lujuria, nuestra ambición, no lo destruimos, sino que lo condenamos a vagar por los subterráneos de la psique, donde crece y se distorsiona hasta convertirse en un fantasma que acecha desde las sombras. El trabajo verdadero consiste entonces en tender puentes entre estos reinos escindidos, no mediante la represión ni la sublimación forzada, sino a través de ese arte sutil que Jung llamó imaginación activa, dejar que los contenidos ocultos se expresen en imágenes, diálogos internos, sueños y sincronicidades, sin juzgarlos ni censurarlos. Es un proceso que requiere tanto coraje como paciencia, porque implica sentarse a la mesa con aquellas partes de nosotros que más nos aterran y escuchar lo que tienen que decir. Lo extraordinario es que, al hacer este trabajo, descubrimos que lo que llamábamos nuestra oscuridad, en realidad, contiene dones inesperados. La ira bien encausada se revela como fuerza vital, el miedo como radar intuitivo, la sombra sexual como fuente de creatividad. La psique, en su sabiduría orgánica, no crea nada superfluo. Cada aspecto nuestro, por más perturbador que parezca, cumple una función en el ecosistema total de nuestro ser. Este camino de integración nos lleva inevitablemente a un lugar paradójico. Cuanto más reconocemos nuestras fracturas internas, más sólidos nos volvemos. La totalidad no se alcanza mediante la perfección, sino a través de la aceptación radical de nuestra humana imperfección. No se trata de alcanzar la cima de una montaña, sino de aprender a habitar plenamente todos los valles y precipicios del paisaje interior, y en ese habitar descubrimos que la verdadera espiritualidad no es escape de la condición humana, sino su más profunda encarnación,
La espiritualidad auténtica en el sentido más junguiano no es un refugio donde escondernos de la crudeza de la existencia, sino un crisol donde fundirnos con ella. Es en ese espacio sagrado entre lo que rechazamos y lo que anhelamos donde descubrimos una verdad fundamental. No somos seres fragmentados que deben purificarse, sino totalidades en proceso de reconocerse. Jung nos mostró que el inconsciente no opera como un juez que nos condena por nuestros aspectos oscuros, sino como un jardinero paciente que siembra en nuestras sombras las semillas de nuestra próxima transformación. Cuando nos atrevemos a bajar a esas profundidades, no encontramos monstruos, sino partes exiliadas de nosotros mismos que claman por ser reintegradas. La envidia escondía un anhelo no reconocido. La ira contenía límites que no supimos establecer. El miedo señalaba territorios que necesitábamos explorar. Este proceso de reintegración no sigue la lógica racional del o esto o aquello, sino la sabiduría paradójica del esto y aquello. Las personas más evolucionadas que conocemos no son aquellas que han eliminado sus contradicciones, sino las que han aprendido a abrazarlas con una sonrisa comprensiva. Saben que pueden sentirse profundamente conectados con el universo y al mismo tiempo irritados por el tráfico, que pueden experimentar un amor trascendente y aún así perder la paciencia con sus seres queridos. La gran ironía del camino espiritual se revela entonces cuanto menos luchamos por ser espirituales, más auténticamente evolucionamos. Cuando dejamos de performar la iluminación para enfrentar honestamente nuestra humanidad compleja, es cuando verdaderamente comenzamos a transitar hacia una conciencia más amplia, no a través de la negación, sino mediante la inclusión, no por la represión, sino a través del diálogo compasivo con todas nuestras facetas. Al final del viaje, que en realidad no tiene fin, descubrimos que la plenitud no era un estado que alcanzar, sino una forma de habitar todo lo que somos. La luz y la oscuridad dejan de ser opuestos para convertirse en polos de un mismo campo de energía psíquica. Y en ese reconocimiento encontramos algo más valioso que cualquier estado elevado de conciencia: la libertad de ser simplemente humanos en toda nuestra gloriosa y contradictoria complejidad. El verdadero viaje espiritual no es una huida hacia la luz, sino un regreso a casa, a la totalidad de lo que somos. Jung nos enseñó que en nuestras sombras no hay monstruos que destruir, sino tesoros olvidados que reclaman ser integrados. La plenitud no se encuentra en la perfección, sino en el coraje de abrazar nuestras paradojas, nuestra luz y nuestra oscuridad, nuestra sabiduría y nuestra ignorancia, nuestro amor y nuestro miedo. La evolución no es un destino, sino la manera en que caminamos, conscientes de que cada paso, incluso los que retroceden, forma parte del camino. Ahora te toca a ti. ¿Qué hábito de los 13 resonó más contigo? ¿El trabajo con la sombra, la traición iniciática, el fracaso como maestro? ¿Has experimentado alguna vez esa paradoja de sentirte más completo al aceptar tus contradicciones? ¿O quizá, hay algo en tu sombra que estás listo para mirar de frente? Escribe en los comentarios y comparte tu reflexión. ¿Fue un sueño, un conflicto, o quizá alguien que te irrita y ahora entiendes por qué? Este es tu espacio para explorar sin juicios. No somos lo que creemos ser. Somos mucho más y también menos. ¿Qué significa para ti esta frase? Y si este viaje al interior te resonó, compártelo con alguien que necesite dejar de huir de su oscuridad para empezar a abrazar su verdadera luz.